del curso de matemáticas ya oficial, porque la pasada pues era la videoconferencia de inducción de prueba para ustedes. Yo soy el profesor Renzo Lupaca. Yo los voy a acompañar en el desarrollo de este curso como tutor principal, y también ustedes tienen su tutor quien les está acompañando en el desarrollo de las actividades. Ustedes pueden despejar sus dudas con ellos también. Vamos a iniciar entonces. Yo les pido que podamos inclinar nuestro rostro donde estemos y vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por las bendiciones que tú nos das. Padre querido, gracias una vez más por esta oportunidad, en esta ocasión de manera virtual, donde nosotros nos conectamos para poder formarnos, Señor. Gracias por la oportunidad de poder liderar este curso. Bendice a cada docente, cada institución, Señor, y especialmente a las profesoras de primaria, a los profesores. Cuídalos a ellos, bendícelos, y permite, Señor, que ellos puedan terminar con éxito, certificándose en este curso de didácticas matemáticas. Acompáñanos, Señor. Bendice también a la profesora Melba, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a hacer algunas aclaraciones para poder nosotros iniciar, ¿sí? Hay algunas consultas que han surgido aquí. Me preguntan sobre la existencia de la inducción de hace una semana y media aproximadamente. Algunos mencionan que no les apareció la encuesta. Hay una encuesta que deben ustedes llenar siempre que termine una videoconferencia. Por ejemplo, ahora, al finalizar esta videoconferencia, ustedes van a tener ahí, les van a aparecer dos ventanitas. Cuando yo finalice el evento, la ventana después desaparecerá, se cerrará, y automáticamente van a aparecer dos ventanas, una detrás de la otra, ¿sí? En tiempos diferenciados. Quizás vaya a demorar un poco, pero va a aparecer, son dos ventanas. Una, agradeciéndote tu participación, ¿sí? Este agradecimiento es de parte de la plataforma Webex como herramienta, y luego tendrás un pequeño saludo y un comentario que tú tienes que colocar sobre la videoconferencia en una nueva ventana. Eso tiene que salir automáticamente. Caso no salga, caso no aparezca esa ventana, por favor escribe un correo a uc.dsa@adventistas.org. Ahí está, estoy digitando, lo voy a copiar, lo voy a pegar otra vez aquí. En el caso, por favor, en el caso de que no les aparezca la ventana de asistencia, ¿qué tienen en esa asistencia? Ustedes van a colocar ahí su nombre, van a seleccionar a la unión a la que perteneces, y un pequeño comentario de lo más relevante que tú aprendiste hoy en la clase de la videoconferencia número 1, ¿sí? Nos acompaña con nosotros, está la profesora Melba. Profesora Melba, hola. Hola, profesora Melba. Profesora Melba, buenas noches, ¿nos escuchan? Sí, buenas noches, Renzo. Sí, escucho. Bien, estamos aquí con la profesora Melba Hernández, que es magíster en educación. Ella es líder en el departamento, en la Facultad de Educación, como directora de educación. Sí, está con nosotros, ella está conectada desde Perú. Profesora Melba, buenas noches. ¿Qué tal, Renzo? Buenas noches, un gusto saludarte y saludarlos a todos los amigos, colegas que están conectados a través de esta videoconferencia. Gracias. Solo algunas aclaraciones. Algunos docentes están preguntando sobre el uso del libro de más 4 matemáticas, más 5 matemáticas. En estas videoconferencias nosotros no vamos a utilizar esos libros, sí, pero son básicamente pues nuestra base, ¿no? Y nosotros vamos a reforzar los contenidos, sí, pero no vamos a usar el libro como recurso de apoyo, ¿sí? Vamos a explicar otras estrategias, otras didácticas que ustedes pueden utilizar ya en clase. La dinámica de esta videoconferencia, apreciados profesores, es la siguiente. La profesora Melba inicia la videoconferencia, ¿sí? Ella hablará acerca del tema. Después, ella dejará un espacio para preguntas, y en ese momento queremos que todos ustedes, por favor, bombardeen con preguntas a través del chat, y nosotros vamos a tratar de responder todas esas preguntas. También
yo les voy a pedir que tengan el micrófono listo para poder participar, porque yo voy a activar al azar a cualquiera de ustedes para que tengan la oportunidad de conversar con la docente y formular alguna duda, alguna pregunta que ustedes tengan. Al finalizar, para finalizar, sí, vamos a explicar acerca de la actividad evaluada. ¿Sí? La profesora me la explicará para que todos estemos claros en lo que tenemos que hacer. Profesora Melba, el tiempo es suyo, dejamos con usted la clase de hoy. Ok, Renzo. Efectivamente, solamente para recalcar que los libros que tenemos en el área de matemáticas son libros básicos que proponen una serie de actividades que van a desarrollar la competencia en nuestros estudiantes. Sabido es que para lograr que un alumno sea competente, necesitamos movilizar diferentes capacidades. Y dentro de esas capacidades, nosotros podemos lograr que nuestros alumnos puedan desarrollar los procesos cognitivos. Un alumno es competente cuando logra dominar cada área, cada actividad, pues, digno de desarrollar una actividad con realmente, como su nombre dice, con competencia. Y en esta oportunidad quisiéramos un poquito aclarar lo que significa la geometría. Es el tema en el cual estamos queriendo ahondar y llevando alguna propuesta de tal forma que nuestros alumnos puedan aprender de una manera entretenida, de una manera significativa, dejando a un lado lo tradicional, que muchas veces nosotros hemos sido formados bajo esa metodología. Sin embargo, ahora nosotros proponemos una enseñanza totalmente activa, donde motive al niño a realizar un trabajo lúdico, un trabajo donde él pueda disfrutar, un trabajo donde encuentre significado a las inquietudes. Desde ese punto podemos abordar entonces lo que es el tema de la geometría. Para decir lo siguiente también, cuando nosotros hablamos de geometría, tal vez pensamos siempre en lo que son las figuras geométricas. Y vamos a decir, ¿no? Bueno, hablar geometría es construir un cuadrado, es construir un rectángulo. Tal vez cuando hablo de geometría es encontrar el polígono, es encontrar el área, pero solamente será eso la geometría. ¿Para qué debemos de enseñar geometría? ¿Cómo debemos enseñar geometría? ¿Y por qué enseñar geometría? Es muy interesante. Cuando nosotros trabajamos o enseñamos geometría, debemos de partir para que nuestros alumnos puedan comprender lo que significa en sí la comprensión acerca de diferentes temas de geometría. Y puedo decirles que muchas de las limitaciones que nuestros estudiantes presentan se debe básicamente a la comprensión que ellos tienen acerca de este tema. Y muchos de los problemas que presentan los docentes para poder enseñar geometría es que ellos lo aprendieron de una manera tradicional. Entonces, ¿cuál es la tarea docente hoy en día? Enseñar la geometría desde un punto de vista práctico, teniendo en cuenta las representaciones del pensamiento. Yo manifestaba a través de uno de los videos que hay que tener en cuenta las representaciones del pensamiento o los modelos mentales. Partiendo de allí de lo que es la representación vivencial, la representación concreta, la representación pictórica, seguido de la representación gráfica hasta llegar a la representación simbólica. Tal vez alguno de los maestros se preguntará y dirá, pero eso es para la enseñanza del número, las operaciones. Pues yo puedo decir lo contrario, que para poder lograr enseñar de una manera práctica y significativa la geometría, es necesario tener en cuenta estas representaciones matemáticas, que es necesario trabajarlo, no podemos saltar. Imagínese usted, si yo directamente voy a la parte simbólica, entonces, ¿cómo puedo lograr desarrollar en mi alumno el pensamiento lógico? Es por eso que les digo, la enseñanza que emplea un docente depende en gran medida de las concepciones que este docente tiene sobre lo que es geometría, cómo se aprende y qué significa saber esta rama de las matemáticas y para qué enseñar geometría.
Muchos profesores tal vez identifican a la geometría principalmente con temas de perímetros, como les dije, superficies, ángulos, volúmenes, limitando solamente a las cuestiones métricas. Pero para otro grupo de docentes, la principal preocupación es dar a conocer a los alumnos las figuras o las relaciones geométricas con dibujos, su nombre, su definición, reduciendo las clases a una especie de un glosario geométrico ilustrado. Pues tal vez ustedes recordarán la experiencia que tuvo en el aula con su docente de matemática. Me quisieron enseñar las figuras geométricas. Me traen una imagen de un cuadrado o un rectángulo o un triángulo. Entonces me muestran la imagen y me dice, bueno, esto es cuadrado porque tiene 4 lados. Esto es rectángulo porque tiene 4 lados. 2 son más largos y 2 son más cortos. O este es triángulo porque tiene 3 lados, ¿no? Entonces, de esa manera, pues yo me pregunto, ¿será efectiva la enseñanza si yo tan solo presento de esa manera? Pues no, yo solamente estoy representando un cuerpo geométrico, pero no estoy permitiendo que mis alumnos logren conceptualizar lo que significa realmente un triángulo o un cuadrado según sea el caso. Es importante entonces reflexionar, queridos maestros, sobre las razones que nos conlleva a enseñar geometría. Si el maestro tiene muy claro el por qué enseñar, estará en condiciones de tomar decisiones más acertadas acerca de su enseñanza. Pero si el maestro desconoce lo que significa la geometría, pues pregúntese usted, ¿qué es lo que podrá enseñar? Entonces, una primera razón para que nosotros podamos dar esta asignatura la encontramos en nuestro entorno inmediato. Pues vuelvo a repetir que cada día en nuestro diario vivir encontramos relaciones con lo que es la geometría. Si estoy en una habitación, me pongo a observarlo y encuentro que tiene la forma de una figura geométrica. Una ventana tiene la forma de una figura geométrica. La regla que el niño utiliza para poder rayar, hacer sus trazos, tiene la forma de una figura geométrica. Por lo tanto, nosotros como docentes tenemos la gran responsabilidad y la tarea de poder direccionar el aprendizaje de nuestros estudiantes, independientemente del grado en el cual se encuentren. Los de primer grado necesitan más ayuda, más orientación. Los de cuarto, quinto, sexto grado, según sea el caso, según el país al cual estén representando, nosotros tenemos que aplicar los conocimientos de menor a mayor complejidad. Entonces, el maestro tiene que tener muy en claro el por qué enseñar y el para qué enseñar. Una primera razón, entonces, para que esta asignatura se dicte, la encontramos en nuestro entorno inmediato. Basta con mirarlo y descubrirlo y describirlo a la vez. En él se encuentran muchas relaciones y muchos conceptos geométricos. La geometría modela el espacio que percibimos. Es decir, la geometría es la matemática del espacio. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por ejemplo, una habitación es muy probable que tenga formas de prisma rectangular. Otra es muy probable que tenga la forma de un cuadrado. Otra es muy probable que tenga la forma de un rectángulo. Y así, entre las diferentes formas que podemos percibir nuestros niños, aun cuando son pequeños, ellos perciben estas formas geométricas. Pues equivocadamente los padres muchas veces intervenimos no con una orientación adecuada, y más aún cuando lo hacemos los docentes. Es por eso que es necesario que el docente maneje, o que nosotros como docentes manejemos un lenguaje adecuado, la terminología correcta para la enseñanza de la matemática y básicamente para la enseñanza de lo que es la geometría. En esta parte también me gustaría hablar un poco sobre las tareas de la geometría. Yo había presentado algunas tareas de la geometría, la tarea de la investigación, la tarea de la conceptualización y la tarea de la demostración. Pues vamos a abordar dos puntos de vista aquí, la tarea de la investigación y la tarea de la conceptualización. Pero antes de pasar a hablar un poquito sobre estas tareas, me gustaría ver por qué o para qué se tiene que enseñar y aprender geometría. Yo digo que se tiene que enseñar y aprender geometría
para conocer una rama de las matemáticas más instructivas. ¿Por qué instructivas? Porque seguimos instrucciones para cultivar la inteligencia de nuestros estudiantes, para desarrollar estrategias de pensamiento. Cuando hablamos de procesos didácticos, voy a hacer un alto allí. Cuando hablamos de procesos didácticos, nosotros tenemos que ver desde la comprensión del problema hasta la transferencia de este. Entonces, cuando yo digo desarrollar estrategias de pensamiento, el paso número 2, el proceso número 2, dice búsqueda de una estrategia o búsqueda de una solución. Cuando yo hablo búsqueda de una estrategia, quiere decir que en mi aula, donde yo dicto clase, debo tener un sector donde está totalmente equipado con material que me permita desarrollar mis actividades. Y ahora, ¿qué tipo de material voy a tener allí? Yo debo de tener material estructurado y material no estructurado. ¿Cuál es el material estructurado? Aquel material que ha sido elaborado con un fin didáctico, llámese regletas, base 10, ábaco, bloques lógicos, entre otros. Y cuando yo hablo de un material no estructurado, estoy hablando de un material que tiene otro fin. Puede ser chapitas, pueden ser piedrecitas, pueden ser semillas, pueden ser botones, pueden ser palitos, etc. Entonces, yo aquí puedo diferenciar dos tipos de material y en mi aula yo debo de tener estos dos tipos de materiales para que mi alumno, cuando yo estoy desarrollando procesos didácticos, tenga la oportunidad de escoger el tipo de material con el cual va a trabajar para encontrar la solución a un problema. Por lo tanto, para desarrollar estrategias de pensamiento, les manifesté. Entonces, ¿cómo desarrollo estrategias de pensamiento? Cuando yo pongo a su alcance la diversidad de materiales y el alumno empieza a crear, a imaginar y encuentra la solución al problema que yo le estoy planteando. Otro es para descubrir las propias posibilidades creativas. Muchas veces el docente adoptamos una postura de decir, así lo haces, trazas así, ten cuidado, y queremos parametrar a nuestro estudiante. No le damos la oportunidad de demostrar su creatividad o de desarrollar aquella habilidad que lo hace a este estudiante único y que él puede compartir. Yo como docente puedo aprender mucho de mi estudiante porque yo le doy una situación para desarrollar y en la búsqueda de la estrategia, él busca diferentes estrategias. Si en mi salón yo tengo 20 alumnos, cada quien buscará una estrategia. Por lo tanto, tal vez yo conozco 4 o 5 estrategias y puedo enriquecer mis conocimientos con las estrategias que mis estudiantes están formulando o están presentando. Pues debo decir, para poder avalar la estrategia que ellos presentan, debemos de recurrir a la lectura del problema para ver en qué medida esta estrategia o respuesta que el estudiante presenta está en armonía con nuestra problemática. Otro es para aprender una materia interesante y útil. Miren, usted se habrá preguntado muchas veces por qué a los niños no les gusta la matemática. ¿Será porque no nacieron con aquella habilidad para poder desarrollar sus conocimientos? ¿O será porque yo como docente no estoy permitiendo que mi área de matemáticas sea interesante y sea una materia que realmente mis alumnos lleguen con alegría, ¿no? Y digan, yo quiero estudiar, yo quiero aprender aquí? Pues usted se preguntará entonces, ¿de quién depende que la matemática sea querida, sea amada y sea disfrutada por un estudiante? Lo otro es para fomentar una sensibilidad a lo bello. Mire usted, la sensibilidad a amar la belleza, hacia lo bello, para trabajar matemáticas experimentalmente. Y cuando yo hablo aquí y menciono trabajar la matemática experimentalmente, vuelvo a las representaciones. Ahí dice la representación vivencial, la representación concreta. Mi alumno va a aprender cuando manipula, cuando toca, cuando observa, cuando explora. Es la única manera de que este alumno, este estudiante, construya su propio conocimiento. De otra manera no va a ser posible.
porque en lo otro estaríamos cayendo en que el docente mismo es el quien va a decir, va a conceptualizar el conocimiento de la figura geométrica que está enseñando. Entonces queremos erradicar ese pensamiento, sino que el mismo estudiante explore y que él mismo pueda construir su conocimiento, él mismo pueda conceptualizar lo que va a compartir más adelante. Y lo otro es para trabajar, para agudizar la visión del mundo que nos rodea. ¿De qué manera nosotros agudizamos esa visión? Pues nos preguntaremos y más adelante tal vez podremos dar algunas respuestas que nos ayuden a comprender esta parte. Para gozar de sus aplicaciones prácticas, vuelvo a recalcar que dentro de los modelos del pensamiento matemático nosotros encontramos la representación vivencial concreto, luego la representación pictórica, gráfica y simbólica. Y usted dirá, pues, ¿en qué momento mi alumno va a tener una aplicación práctica? Es cuando hace la manipulación del material concreto. Pasado este proceso, puede hacer la aplicación del conocimiento en otro contexto. Lo otro es para disfrutar aprendiendo y enseñando. Entonces yo me pregunto en esta oportunidad, ¿será interesante o será importante que como maestros estemos preparados para poder impactar en nuestros estudiantes lo que significa la enseñanza de la matemática y de manera muy, muy particular la enseñanza de la geometría? Vamos a pasar a este puntito la tarea de lo que es la investigación. Nuestros alumnos para poder hacer investigación necesitan explorar y básicamente para explorar lo hacen a través de los procesos didácticos que se plantea hoy en día. Son 5 de los procesos. Ellos tienen que experimentar cada paso al punto de que ellos puedan obtener una respuesta de la cual no digan, no, mi maestra me enseñó así, bueno, yo lo aprendí así, no sé por qué lo hizo, sino que nuestros alumnos puedan disfrutar y decir, esto yo lo construí, he dado este paso, he aplicado el siguiente proceso y con gusto puede disfrutar del aprendizaje que ha provocado a través de la manipulación de diferentes materiales. Pues en todo campo de estudio en el cual pasamos hoy en día, vamos a encontrar inmersa esta área de lo que es la matemática y específicamente de lo que es la geometría. Entonces, cabe aclarar que estas tareas pueden presentarse de manera simultánea, la investigación, la producción y lo que es la demostración, la conceptualización. No solamente yo voy a trabajar en el área de la investigación, sino que estas 3 tareas tienen que ver unas con otras, de tal modo que se puede realizar dentro del marco de la resolución de problemas. Es este enfoque cuya idea principal radica en el hecho de que los alumnos constituyen conocimiento geométrico al resolver diferentes problemas. Vale decir entonces, si yo le doy un problema a mi alumno, pues yo tengo que decirle, bueno, vea usted cómo lo resuelve, usted busque la estrategia cómo resolverlo. Claro, puedo decirle eso, pero yo tengo que ponerle a su alcance los materiales que le van a permitir encontrar la solución a esta problemática. Las tareas de conceptualización. Al inicio yo les mencioné algo muy importante. Como su nombre lo indica, esta tarea se refiere a la construcción de conceptos y relaciones geométricas. Hablamos construcción de conceptos. ¿Qué pasa si llevo una figura de un triángulo? Y les digo, chicos, lo que vamos a aprender ahora es el triángulo. Y es el triángulo. Y usted puede darse cuenta que el triángulo tiene 2 lados más largos y uno más corto. Y ahí quedó. ¿He conceptualizado esa figura geométrica? No. Es importante aclarar que no se trata de definir objetos geométricos, sino se trata de conceptualizarlos. Por ejemplo, si lo que se desea es que los alumnos construyan el concepto de un cuadrilátero, no es suficiente ni deseable que en principio se dé la definición de cuadrilátero como polígono de 4 lados. Yo le puedo presentar de la manera más interesante, pero no es suficiente solamente eso.
No es suficiente que yo ilustre en la pizarra con mis plumones de colores o que yo utilice algún video y diga, chicos, se construye de esta manera. Eso no es suficiente. Nosotros creemos muchas veces que con eso el alumno ya aprendió qué son las figuras geométricas. Desafortunadamente, una manera común de enseñar geometría es aquella denominada enseñanza ostensiva. Pues, ¿a qué me refiero cuando yo digo enseñanza ostensiva? Mediante esta última expresión estamos haciendo alusión a una cierta presentación de los objetos. Cuando el maestro trae listo de casa solamente para presentar al estudiante objetos de enseñanza en la que todos los elementos y todas las relaciones constitutivas de la noción prevista son proporcionados de un solo golpe por el profesor o el libro de texto. Pues al inicio Renzo mencionaba, si vamos a utilizar los libros, el libro es una referencia que me va a permitir ahondar mi trabajo complementar, pero yo debo de buscar las estrategias para lograr que mi alumno haya logrado un aprendizaje significativo. Entonces, el profesor es el encargado de hacer que la matemática o la geometría sea pues una tarea realmente interesante, que fomente la creatividad, el desarrollo de su pensamiento lógico en nuestros estudiantes. El maestro muchas veces muestra directamente los contenidos geométricos para que los alumnos observen una realidad sensible o una representación, en el supuesto de que los alumnos son capaces de apropiarse del contenido o de entender su aplicación en otras situaciones. En definitiva, esta no es la mejor manera para enseñar un contenido geométrico. Mucho cuidado, maestros, los que estamos llevando de repente ya el contenido listo solamente para dar a nuestros alumnos y decirles tal vez, chicos, saquen el cuaderno y vamos a anotar tal cosa, van a dibujar. Eso no es. Estaríamos volviendo al tradicionalismo. Hoy en día necesitamos maestros que busquen desarrollar en sus alumnos la creatividad, que ellos amen del tema o la tarea que desarrollan en ese horario, ¿no? Consideremos entonces que nuestros estudiantes ya no son los mismos de hace 20 años o tal vez 10 años. Ellos ahora están enfocados a un aprendizaje activo. Y si nosotros como docentes nos quedamos, imagínense qué alumnos vamos a formar. No enseñemos como nos han formado, sino que ahora vamos a tener que adelantarnos. Enseñemos como que les va a servir lo que enseño ahora dentro de 10 años. Será un aprendizaje muy significativo para mi alumno. Porque si yo enseño como ahora o como a mí me enseñaron, estaría quedándome en el pasado. Entonces, es muy interesante tener en claro que nuestros alumnos no deben aprender ahora solo por lo que el profesor le dice, solo por lo que el profesor les muestra una figura geométrica. Estaríamos quedando solo en una representación de un concepto. En la representación del concepto no estaríamos vivenciando el aprendizaje del alumno. Si yo muestro un triángulo isósceles, pues mi alumno lo va a observar y dice, ah, claro, eso se llama isósceles porque tiene dos lados más grandes y tiene uno más corto. Mi alumno está observando como ¿qué? Solamente como un representativo geométrico, mas no está conceptualizando a este triángulo isósceles. Es importante entonces que mi alumno desarrolle la capacidad de conceptualizar. Y yo no puedo ponerle limitantes, porque si yo les digo el triángulo isósceles consiste en tal o cual cosa, mi alumno lo va a aprender tal cual yo lo he repetido, no es lo correcto. El alumno tiene que hacerlo por descubrimiento. En la construcción de un triángulo isósceles, al manipular material, tal vez con cerámica fría, tal vez utilizando el geoplano, que es básico para la enseñanza de la geometría, nuestros estudiantes podrían descubrir y conceptualizar que esa sería la tarea finalmente para poder enriquecer el aprendizaje y los conocimientos de nuestros estudiantes. Entonces, para enriquecer la imagen conceptual de cualquier figura, es necesario, ¿qué cosa hacer? Trabajarla y explorarla en diferentes maneras. Cuando yo digo diferentes maneras, me estoy refiriendo a posición, a material, a color y a forma.
conservando sus características esenciales y por medio de diferentes situaciones que funcionan en el concepto. Ahora, yo les decía, a mí me enseñaron que triángulo isósceles tiene dos lados más grandes o más largos y tiene un lado más corto. Ese lado más corto llamado base. Pregunto yo, ¿de veras ese lado más corto será la base? ¿Y qué pasa si yo le cambio de posición a esa figura geométrica? ¿Ese lado corto sigue siendo una base? Pues erróneamente muchas veces hemos compartido ese conocimiento y lo hemos aprendido tal vez muchas veces así. Nosotros tengamos cuidado la forma en que estamos enseñando a nuestros estudiantes. Algo que me llamó la atención es que la complejidad de la educación geométrica, a diferencia de la educación numérica, radica en la omnipresente e inevitable dialéctica ¿entre qué? Entre la conceptualización y la visualización. Una es conceptualizar y otra es visualizar. Entonces, quiero decir con esto, de esta manera, la geometría puede ser considerada una búsqueda ¿de qué? De modelos guiada, tanto por el ojo visual como por el ojo de la mente. Pues para mis colegas de la educación primaria, quiero decirles que nosotros en los primeros grados cuidamos mucho la coordinación visomotora. Y razón tiene cuando estos autores manifiestan que hay que tener mucho en cuenta es el ojo visual y el ojo mental. Pues apreciados, tengamos cuidado y tengamos en cuenta que la enseñanza de la geometría tiene en cuenta la exploración, tiene en cuenta el trabajo, la manipulación de material concreto que conlleva a la conceptualización de un determinado objeto, de una determinada figura geométrica o a la resolución de un determinado problema. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos entonces de la tarea de la investigación, es la que me conlleva, esa tarea me conlleva a la resolución de problemas. Aquella resolución de problemas que debe de cumplir los 5 procesos didácticos y no debemos saltar ni un solo proceso en los primeros años. A medida que nuestros estudiantes van avanzando, es probable que nosotros saltemos algunos procesos porque ellos ya conocen el manejo, ya saben cómo se aplica cada uno de estos procesos. Pero en un principio es necesario que nosotros respetemos paso a paso cada proceso didáctico, considerando que los procesos pedagógicos más los procesos didácticos dan lugar a los procesos cognitivos. Quiera que nuestra tarea pueda estar siendo bien realizada y que nuestros estudiantes estén aprendiendo realmente con aquel amor, con aquella calidad, con aquel gusto de poder explorar y disfrutar cada uno de los aprendizajes que nosotros como maestros estamos impartiendo cada día. Yo no sé si tenemos aquí alguna inquietud, alguna pregunta que nos gustaría de repente conversar al respecto. Vamos a esperar. Profesores, es momento de hacer algunas preguntas. Si hubiera alguna pregunta, por favor, a través del chat. Profesora, le voy a activar la opción de compartir pantalla para que pueda compartir sus archivos. Está bien. A ver, por favor, me confirme ahí si... Listo, por favor, vaya usted nuevamente a inicio rápido. Una vez más. Sí. Más opciones. Y ahí ya. compartir archivo. Compartir archivo, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, ya lo tengo. A ver, vamos a ver aquí. No, compartir pantalla, disculpe. Oh, entonces vuelvo. Compartir pantalla, ¿no? Sí. A ver, un momento. A ver, por favor, inicie con alguna presentación para poder ver si está saliendo bien. Sí.
Un momentito, parece que aquí sí se me desactivó algo. Está compartiendo su pantalla, me dice aquí, me sale un mensaje, está compartiendo su pantalla. Sí. A ver, abre usted un archivo, por favor. Ok, permítame. Tengo este archivo, ¿se puede visualizar? Perfecto. Sí, está bien. Puede continuar, profesor. Este es el archivo. Este es el archivo para la enseñanza de la geometría, que está muy bueno. Esto se lo recomiendo. Y ahí está parte de ello, de lo que yo les he ido explicando de manera resumida. Este archivo es muy bueno, tiene muy buenas estrategias. Nos recomienda muchas cosas cómo hacer para que nuestros estudiantes puedan aprender de manera activa. Precisamente yo estoy fijándome aquí en esta parte, la página 38, donde les he mencionado las tareas de la investigación. Donde ahí menciona, dice, son aquellas donde el alumno indaga acerca de las características, propiedades y relaciones entre objetos geométricos con el propósito de dotarlas de significados. Probablemente es en este tipo de tareas donde se aprecia de mejor manera el enfoque de resolución de problemas en la enseñanza de la geometría. Maestros, quiero decir para de repente un poquito comentar al respecto. Para que nuestros alumnos puedan resolver problemas, ¿de dónde nosotros partimos? De situaciones cotidianas, ¿verdad? Situaciones cotidianas, situaciones del interés de nuestros estudiantes. Si yo planteo un problema que está fuera del contexto, ¿le llamará la atención a mi estudiante? No va a ser muy entretenido o muy significativo para él. Pero si yo planteo situaciones que tienen que ver con su contexto, mi alumno, mi estudiante, se va a sentir motivado porque le es familiar. Es familiar el tema que yo estoy abordando. Entonces, como le despierta la curiosidad, el interés, él va a empezar a explorar, va a trabajar. Y si tengo el material adecuado a la mano, mi alumno va a manipular ese material, va a buscar sus propias estrategias para encontrar una solución. Este es uno de los archivos que... Sí. Una pregunta aquí. Dice aquí, profesora, ¿en cuarto grado también es necesario tener los materiales estructurados y no estructurados? Profesora Elsa Soboboda. Ok, muy bien, voy a responder esta pregunta. Efectivamente, en cuarto grado es necesario tener estos dos tipos de materiales. Voy a coger desde el primer grado o desde inicial 5 años, 3, 4, 5 años que utilizan un diferente tipo de material. Desde el primer grado debo tener este tipo de materiales. Cuarto grado, quinto grado, incluso hasta secundaria debo de tener este tipo de material. ¿Por qué? Porque muchas veces mis estudiantes que llegaron a primero de secundaria no tuvieron la oportunidad de manipular material. Entonces, si no he manipulado, ¿cómo podría yo enseñarles a construir o a descubrir, a explorar para encontrar la respuesta a un problema? En cuarto grado es necesario que haya este tipo de material, siempre y cuando el maestro esté capacitado también para su enseñanza adecuada. Porque de otro modo, muchas veces pedimos material, está allí, tenemos un rincón donde está el área de matemática, pero no lo utilizamos. Entonces, es necesario que el maestro y el alumno, y no solamente el maestro y el alumno, yo recomiendo que el maestro, antes de empezar a trabajar un material nuevo, es necesario que haga un encuentro entre padres e hijos, un encuentro donde el maestro pueda explicar, haga la clase primero con los padres y el padre pueda respaldar el trabajo del docente en el aula. Porque si yo voy a manipular material, eso no significa que voy a trabajar cuaderno y voy a llenar muchos cuadernos como antes se lo hacía. Porque para resolver un problema, cuando yo estoy iniciando, tal vez me voy a tomar una sola sesión de matemática para un solo problema. Cuando yo aplico procesos didácticos, pero si yo enseño de la manera tradicional, voy a resolver más de una ficha, 1, 2, 3 fichas tal vez. Es necesario que para el cuarto grado haya este tipo de material. No en tanta dimensión como lo es para el primero o segundo grado, ¿no?
Tenemos otra pregunta, profesora, para Diga. pasar, que usted pueda continuar. Mabel menciona, usted habló de 5 procesos. ¿Podría repetir, por favor, porque no está quedando claro? Claro, claro que sí, con todo gusto. Nosotros hablábamos anteriormente de los procesos didácticos. Los procesos didácticos, voy a hablar desde los anteriores y los actuales que se proponen. El primer proceso didáctico era comprensión del problema. Proceso número 1. Proceso número 2, búsqueda de estrategias. Proceso número 3, representaciones o los modelos, que yo les decía, las representaciones que tienen que ver vivencial, con el cuerpo mismo del alumno, concreto, manipulación de material. Luego voy a lo que es representación pictórica a través de dibujitos, garabatos, lo que el alumno hace. Luego voy con la representación gráfica, luego voy con la representación simbólica. Entonces, estoy trabajando allí en lo que son representaciones. Debo tener en cuenta 5 representaciones. Ahora, quiero hacer una aclaración aquí. ¿Cuándo hago una representación pictórica? ¿Y cuándo hacer una representación gráfica? Hago una representación pictórica cuando mi alumno ha manipulado material no estructurado. Yo ya les dije cuál era el material no estructurado, aquel que ha sido elaborado con otros fines, más no con un fin didáctico. Entonces, cuando mi alumno manipula material estructurado, llámese base 10, regletas, bloques lógicos, etc., allí mi alumno hará una representación gráfica. Entonces, estoy mencionando ahora 3 procesos didácticos. Voy por el 4º proceso, la formalización. Entonces, en la formalización yo encuentro la formalización empírica y la formalización rigurosa. Ahora, el proceso número 5 es la reflexión, cómo lo aprendí, para qué me sirve o lo que es la metacognición. Y en el proceso número 6 tengo la transferencia, es cuando mi alumno el conocimiento nuevo que aprendió lo aplica en otro contexto. Hasta ahí estamos de acuerdo. Los 6 procesos didácticos de la matemática que se ha trabajado anteriormente, que fue propuesto desde agosto de 2014, pero hoy en día ya no se trabajan esos 6 procesos didácticos. Los nuevos procesos didácticos desde diciembre del 2017, que ya salió y se puso en práctica desde marzo del 2018 en adelante, son aquellos. Número 1, presten mucha atención. Número 1, la familiarización con el problema. ¿En qué consiste esta familiarización con el problema? Es dar una primera lectura, una sublectura, hacer un subrayado, doble subrayado, etc. De tal modo que mi alumno comprenda de qué está tratando ese problema. Cuando todos hayan comprendido de qué trata el problema, entonces yo me aseguro y puedo pasar al proceso número 2. ¿Cuál es ese proceso número 2? La búsqueda y ejecución de estrategias. Es ahí cuando yo pongo al alcance de mis estudiantes los diferentes materiales para que ellos construyan o encuentren la solución a una problemática presentada. ¿Cuál es el proceso didáctico número 3? Socialización de representaciones. Vuelvo a repetir, en los procesos anteriores también teníamos las representaciones. Aquí ellos van a socializar, van a hacer las 5 representaciones que se proponen. El proceso didáctico número 4 se ha fusionado, es reflexión y formalización. Ahí viene la reflexión y la formalización. Y en el proceso didáctico número 5 es el planteamiento de otros problemas. Mi alumno aprendió a resolver problemas, ahora está en la capacidad de plantear y resolver nuevos problemas. Esos serían los 5 procesos didácticos que hoy están vigentes. Los 6 que se utilizaban hasta enero, febrero de este año quedaron ya y ahora se resumen en 5 procesos didácticos que todo docente debe aplicarla en su clase de matemática. Otra pregunta, la profesora Miriam Graciela dice, ¿podría explicar un poco más acerca de la enseñanza ostensiva? Oh, sí. Cuando yo mencionaba esta palabrita de la enseñanza ostensiva, y en el archivo que estoy presentando aquí, voy a encontrar la página para que juntos podamos, aquí está, en la página 32, cuando dice tareas de conceptualización. Ahí decía, como su nombre lo indica, las tareas de conceptualización se refieren a la construcción de
conceptos y de relaciones geométricas. Es importante aclarar que no se trata de definir objetos geométricos, sino de conceptualizarlos. Por ejemplo, si lo que se desea es que los alumnos construyan el concepto de cuadrilátero, no es suficiente ni deseable que en principio se dé la definición de cuadrilátero como polígono de 4 lados y se ilustra dibujando varios cuadriláteros, creyendo que con ello el alumno aprenderá lo que son estas figuras. Desafortunadamente, una manera común de enseñar geometría es la denominada enseñanza ostensiva. Aquí hago un alto y explico. Pues yo soy el docente. Como docente yo soy quien sabe todo y yo llego al aula y yo merezco el respeto, la atención de todos mis estudiantes. Cuando yo hablo todos guardan silencio y bueno chicos, hoy voy a trabajar la figura geométrica. Esto se llama cuadrado. Se llama cuadrado porque tiene los 4 lados y los 4 lados son iguales. Entonces yo presento de esa manera a mí el contenido que yo llevo, porque lo encontré así en un texto, lo encontré en internet, etc. Entonces, mi alumno no tiene la oportunidad de aprender o de descubrir su conocimiento a través de la exploración. Mediante esta última expresión, ahí dice en la página siguiente, mediante esta última expresión se alude a una cierta presentación de los objetos de enseñanza en la que todos los elementos y relaciones constitutivas de la noción prevista son proporcionados de un solo golpe por el profesor o por el libro de texto. Maestros, nosotros como maestros no lo sabemos todo, pues si yo quiero abordar un tema nuevo o conocido ya para mi estudiante, yo no debo llevar el contenido o el conocimiento y decirles, chicos, esto es así y esto es asá. No. Yo presento la idea, yo fomento el diálogo, yo fomento la interacción o fomento la construcción del nuevo conocimiento. Entonces, no puedo ostentar de que yo como maestro lo sé todo y así como yo lo planteo, así es. No estoy dando oportunidad para que mi alumno desarrolle sus habilidades. Ahí en el párrafo siguiente yo puedo encontrar, el maestro dice, muestra directamente los contenidos geométricos para que los alumnos observen una realidad sensible o una representación. En el supuesto de que los alumnos son capaces de apropiarse del contenido y de entender su aplicación en otras situaciones. En definitiva, esta no es la mejor manera para enseñar un contenido geométrico. Entonces, yo quiero enseñar un contenido geométrico, yo no debo llevar la imagen y decirle, muy bien, esto es y así me tienen que aprender ustedes. El chico solamente habrá visualizado una representación geométrica, más no podrá conceptualizar construyendo él su propio conocimiento. Profesora, aquí hay una pregunta de la profesora claro. Mirna Danieli, dice, ¿se puede enseñar a través de las propiedades de los triángulos y luego a partir de estas que aprendan la de los cuadriláteros? Claro, porque la pregunta es si se puede enseñar a partir de las propiedades de los triángulos. Si es que depende del grado a la cual usted va a aplicar las propiedades de los triángulos. Si yo estoy trabajando con los primeros graditos, no me va a ser muy sencillo. Si estoy trabajando con un grado más superior, yo puedo partir de ello, no hay ningún problema. La forma como yo presento el conocimiento, la forma didáctica como yo presente el tema que voy a trabajar ese día, mis chicos lo van a comprender fácilmente. Sí se puede partir de allí. Otra pregunta, la profesora Patricia Pagano desde Uruguay dice, entonces, la metodología que usted sugiere es la resolución de problemas. Es el enfoque en cuanto a la resolución de problemas. Yo sugiero porque muchos años lo he puesto en práctica. Me ha dado muy buenos resultados y cuando yo hablo partiendo de una situación problemática es mucho más entretenido para el estudiante. Y si yo utilizo el material didáctico que les hice referencia estructurado, y en este caso el material no estructurado complementa las estrategias para la resolución de problemas. Esa es mi propuesta. Partir del enfoque de resolución de problemas. A mí me ha dado muy buenos resultados y yo creo que, y espero que a ustedes también. Bien, aquí hay otra pregunta. Dice,
La profesora Erlit Díaz Tello dice, se sabe que la enseñanza de las matemáticas pasa desde el momento vivencial, concreto, y al final llegar a lo abstracto. Pregunta, ¿todo contenido matemático tiene que ir en el orden didáctico? A ver, todo contenido matemático necesita de aplicar procesos didácticos. Yo necesito aplicar procesos didácticos. Si yo no aplico procesos didácticos, ¿cómo podría ayudar para que mi niño construya o desarrolle su pensamiento lógico? Es por eso que cuando yo tengo que enseñar la construcción del número, cuando yo tengo que enseñar acciones aditivas, yo necesito desarrollar procesos didácticos. Vuelvo a repetir los procesos pedagógicos, ¿no? Tenemos los procesos pedagógicos desde la motivación, la activación de los saberes previos, el conflicto cognitivo y el propósito. Desde allí, yo debo apuntar a mi desarrollo de procesos didácticos. Entonces, vale recordar también que al tener en cuenta los procesos pedagógicos y la activación de mis procesos didácticos, yo voy a obtener mis procesos cognitivos. Pues como decía al inicio, un alumno va a lograr ser competente o para ser competente necesita lograr la activación de las diferentes capacidades. Bien, aquí hay otra pregunta, dice profesora Melba, Keili Martínez, ¿podría compartir estrategias para enseñar geometría en el quinto de primaria? Sí, efectivamente, tenemos algunas estrategias. Una de las buenas estrategias para enseñar geometría en quinto de primaria, utilicemos el geoplano. Utilicemos el geoplano, que es de muy gran ayuda. En el sentido, creo que aquí tengo una imagen, vamos un poquito, avancen junto conmigo los que están compartiendo el archivo. En la página 37, allí tenemos cuando utilizamos nosotros el geoplano. Dice, por ejemplo, una actividad que permite una comprensión dinámica del concepto de altura es formar en el geoplano un triángulo como el rojo y que a partir de él, cambiando solo el vértice superior, se encuentran los triángulos con la misma base y la misma medida de la altura. Nosotros observamos allí en ese cuadradito, no sé si pueden visualizarlo, pero aquí sí tenemos el geoplano. Esto debe ser básico, yo recomiendo, y es un llamado para todos los maestros, debemos de tener el geoplano desde el primer grado. Nuestros alumnos van a aprender a construir allí, construyen sus figuras geométricas. Y quinto grado lo va a trabajar muy bien, lo va a trabajar perfecto. Otro de las recomendaciones es utilicemos los tableros geométricos o los tableros matemáticos. Para toda la didáctica de la matemática necesariamente debemos de utilizar estos tableros. Estos tableros tal vez en las otras colegas en la exposición que ellas tengan, de repente ahí podrán mostrar, pero como referencia yo tengo aquí algunos tableros que me gustaría mostrarlos. No sé si es posible, Renzo. Sí, claro. Ok, un segundo, solamente voy a retirarlo de acá. Solo recordar a los participantes que lo que está mencionando la profesora, algunos materiales, ella ha producido 4 videos, esos 4 videos ya están disponibles en la plataforma, los invitamos a ver, han sido preparados para ustedes. Además de esta videoconferencia, la profesora compartirá su contacto y ustedes, posterior a esta videoconferencia, en la semana o más adelante, podrán entrar en contacto por Facebook, podrán pedir algunas sugerencias, actividades y materiales que ella pueda compartir, además de los que ya están publicados en la plataforma. Profesora Melba. Sí. Yo les decía, por ejemplo, para los primeros grados, nosotros podemos utilizar este tipo de tablero, ¿no? En este caso yo tengo el círculo, mis alumnos círculo y combinación con un rectángulo. Ellos pueden ir ubicando allí. Tengo algunos otros tableros que se quedaron en casa también, pero yo gustosamente podría compartir con los docentes que quisieran utilizar este tipo de material. En este caso, ¿no? Para la formación de los números, tenemos aquí algunos tableros que tenemos los archivos. Si ustedes lo desean, con gusto, con todo gusto, podríamos participarles y de esta manera también ustedes puedan un poquito enriquecer o incrementar sus
los materiales a utilizar en la enseñanza de la geometría. Entre otros, tenemos aquí diversos materiales que les podrían servir de mucho si ustedes así lo desean, podemos compartirles. Pero básicamente para la enseñanza de la geometría, lo que sí nos va a dar muy buenos resultados es este tipo de tableros para los primeros grados. Tenemos aquí en este caso solamente un círculo, pero en otros hay un cuadrado, hay rectángulos, y aquí con la combinación de diferentes figuras geométricas. Y el geoplano, que es básico e indispensable para todos los grados de primaria. Aquí hay otra pregunta, profesora. Bueno, es un comentario. El profesor Roberto Cofre menciona: hoy conversaba y me ponía de acuerdo con el profesor de tecnología, y aprovechando retazos o sobras de lanas, hacer un proyecto solidario, tejer cuadrados de lana de 30 por 30 y luego unirlos y hacer frazadas para entregar a personas en situación de calle. Podemos enseñar el concepto de cuadrado, área, perímetro, rectángulo, etc. Podemos trabajar unido con otra asignatura y nos podemos unir al trabajo que hacen todos los jueves los jóvenes de la iglesia en Comparte tu Paz. Profesor Roberto Cofre. Genial, qué buen aporte, me encantó, claro que sí. Es que enseñar la geometría no es enseñarla, o la matemática, no es enseñarla de manera aislada, sino es enseñar de manera integral. Se integra con otras áreas de estudio, de tal manera que el comentario que dejó el profesor es magnífico. Felicitaciones, me parece muy acertado. Aquí otra pregunta. Para poder enseñar las propiedades básicas de los triángulos tendría que partir de problemas. ¿Cuáles estrategias podríamos utilizar para sexto grado? Específicamente para sexto grado. Los problemas que se van a plantear en este caso para sexto grado, sexto grado se supone que ya conoce las representaciones matemáticas. Digo se supone porque no todos los alumnos estudiaron en esa misma institución, en ese mismo colegio. Tal vez algunos vinieron por traslado y recién están llegando al sexto grado. De repente los otros grados están en otra institución. Entonces, es necesario que partamos aplicando los procesos didácticos. Si usted quiere tener éxito, aplique los procesos didácticos. Para enseñar estas propiedades, no hay mejor manera que aplicar procesos didácticos para una buena resolución. Esa sería mi recomendación. Ahora, hay una profesora que pregunta sobre el uso de los cubos Rubik, la profesora María Guaricayo. ¿Ya? Perdón, ¿cuál era su pregunta? No lo capté mucho. Dice, en vez de limitar al alumno en un tema porque no se da el ejemplo que puso de triángulos, hacer polígonos a partir del punto utilizando cubos de Rubik o otro material estructurado. Sí, claro que sí. O sea, no le podemos limitar. Yo tomé solamente como ejemplo, esa parte lo tomé como un ejemplo, porque realmente el alumno puede construir su trabajo utilizando infinidad de materiales, estructurado y no estructurado, porque usted sabe cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, el base 10, me puede construir triángulos, me puede construir rectángulos, me puede construir cuadrados. O sea, no es una limitante. Podríamos trabajar y utilizar diferentes estrategias para hacer realidad el desarrollo del conocimiento en este caso. Pregunta la profesora Julia Inés, hablando del geoplano, ¿tiene las medidas exactas o se puede utilizar otras medidas para aconsejar a los padres y que ellos puedan participar en la construcción del mismo? ¿Hay algún modelo? Cuando nosotros hablamos de un geoplano, no tenemos una medida exacta, porque nosotros podemos tomar como referencia, si ustedes observan ahí en el archivo que les presento, podríamos determinar más o menos cuánto tiene cuánto por cuánto, no es un cuadrado que se presenta allí. Entonces, hay diferentes medidas, hay diferentes formas que el docente en este caso puede tomarse la libertad de decir, yo necesito que me construyan un geoplano de 20 por 20 y me ubiquen los clavitos o tachuelas dejando 2 o 3 o 5 centímetros. Y el padre puede construirlo, porque el niño solo no puede construir. En este caso tiene que ser un trabajo complementario
entre 2, ¿no es cierto? Los clavitos deben de ir en todo caso, de 1.5 centímetros para poder tener el espacio suficiente y el niño pueda hacer sus construcciones. Bien. La profesora María Esther Ñáñez menciona: ¿cuán importante es manejar una terminología adecuada en la enseñanza de la matemática? Es sumamente importante. Hay que utilizar una terminología adecuada. Por ejemplo, cuando yo digo María tiene 5 cubos y su amiga le regala 3 cubos, y la pregunta sería ¿cuántos cubos tiene en total? Entonces la terminología que yo voy a utilizar aquí, ¿cuál sería? En el problema de quién estamos hablando, de María. ¿Qué es lo que tiene María? 5 cubos. ¿Cuántos cubos tiene su amiga? 3. Entonces, ¿qué hace su amiga? Le regala. Ahora la pregunta es, al regalarle 3 cubos, ¿aumenta o disminuye la cantidad de cubos? O yo puedo decirle, al regalarle, ¿se le quita, se le aumenta o se le disminuye? ¿Cuál sería lo adecuado aquí? ¿Aumenta o disminuye el número de cubos para María? Entonces, si ella recibe 3 como regalo, aumenta. Y al aumentarse, ¿se suma o se resta? Las palabras, los términos que yo utilizo tienen que tener coherencia uno con otro para que el alumno pueda encontrar la respuesta. Bien. Mencionan, aparte del geoplano, ¿hay otra metodología, hay otro material que se puede utilizar? Hay diferentes, lo que yo puedo recomendarles es el geoplano. El geoplano, el que nos va a permitir la construcción de diferentes figuras. Lo que mencionaba la maestra, los cubos de Rice, también puede ser, pero el que mayor resultado me ha dado a mí de manera personal es el uso del geoplano. Bien, profesora, vamos ahora a activar el micrófono a algunos participantes para que ellos puedan hacer su pregunta en vivo, ¿sí? Vamos a activar aquí a la profesora Ana Gaspar. Profesora Ana Gaspar. Ratito. Profesora Ana. No puedo activar, por favor. No me están llamando. Profesora Ana. Sí, ay, por favor. No sé cómo hacer. Dios mío. Aló. Profesora Ana, ¿puede hablar? Por favor, les escuchamos. ¿Me escucha? Le escuchamos, profesora Ana. ¿Me escucha? ¿Aló? Le escuchamos, Hola, profesora Ana. sí, hola profesora, sí la escucho. Okay. Buenas noches. Hablo de Lima, Perú. Soy maestra de la institución educativa adventista del distrito de Villa El Salvador. Soy maestra de segundo grado de primaria. Este año estoy culminando con mi grupo que el Señor me ha encargado. Y hice una pregunta anteriormente, y cómo poder trabajar lo que es geometría, que es algo impresionante, con niños que vienen al primer grado, pero que no han pasado por el nivel inicial. No tienen ninguna noción de lo que es círculo, triángulo, cuadrado. El año pasado no sabía cómo hacer, tuve que pedir la iluminación divina para poder enseñarles a los niños. ¿Qué estrategia usted podría ayudarme, o en este caso ayudarnos a todos, para poder trabajar con esos pequeños que no tienen ninguna noción de geometría? Muy bien, maestra. Efectivamente es una tarea bastante difícil y delicada con aquellos niños que no hicieron el nivel inicial. Usted tiene que empezar de cero prácticamente. Entonces recurrimos aquí a los materiales que tienen en casa, que tienen en el aula. Pues ahí podemos trabajar la coordinación motora fina a la vez que construimos figuras geométricas, en este caso el triángulo o un cuadrado. Y yo sí recomiendo, y vuelvo a decir, el uso del geoplano. Mi alumno, utilizando ligas, va a construir sus figuras geométricas. Pues yo a través de su manito pintaré, dibujaré, voy a poner cerámica fría encima de las líneas, voy a trabajar, voy a hacer impresiones de tal manera que mi alumno arme una figura tridimensional, de tal forma que el alumno entienda y comprenda
cómo o qué es, por qué se le llama triángulo o por qué se le llama cuadrado. Es la única manera, maestra, de poder trabajar, pero yo le recomiendo, utilice el geoplano. Aparte de que el niño ha construido en el aula, juntamente con usted, con sus compañeros, ha recortado, ha pintado, ha pegado, utilice el geoplano. Bien. Ahora estamos con la profesora María Huaycayo. Profesora María, buenas noches. Profesora María. Me parece que tiene el micrófono desactivado. Vamos a pasar a... Profesora María, buenas noches. ¿No escucha? Profesora Maritza Núñez, buenas noches. Profesora Maritza. Tampoco. Profesora Claudia Yanet Camasca Vergara, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, Sí, profesora buenas Claudia? noches. Buenas noches. ¿Desde dónde se comunica? Desde Tacna, Perú. Unión ¿Qué tal, Peruana del maestra? Sur. Sí. Maestra, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está, profesora? ¡Qué gusto! Es un gusto de poderla conocer y a la vez poderla escuchar para poder aplicar nuestras estrategias en nuestros niños. Maestra, mi consulta es, tengo un grupo de niños de primer grado. La gran mayoría de ellos no ha hecho un nivel inicial, ¿no? He empezado desde cero. Y en estos momentos tengo dificultad porque mis niños no me escriben correctamente los números. Y al mismo tiempo relacionando con la pregunta que hizo la maestra anterior, ¿no? Ellos no saben realizar las figuras geométricas. Entonces lo que yo he podido hacer, he realizado diferentes tipos de estrategias, usando palitos, usando las figuras geométricas planas también, dibujos, pintura, pero he visto de que aún hay 2 niños que no lo pueden realizar, tienen mucha dificultad. ¿Qué me sugiere para que ellos puedan seguir avanzando? No. Ya, profesora, vamos a conversar un poco al respecto. Usted me mencionaba que sus alumnos no pasaron por el nivel inicial, algunos de ellos. Por lo tanto, lo primerito para que el niño pueda superar aquellas dificultades es empezar por la construcción del número. Y cuando nosotros hablamos de la construcción del número, usted sabe que debemos empezar por qué número, maestra, por el número 1, ¿verdad? La unidad, más el número 0 se trabaja después. La unidad, cuando hablamos de la construcción del número, aquí tengo este tablerito, no sé si usted puede apreciarlo. Yo puedo empezar a trabajar aquí, a manipular, cuando yo tengo aquí el orden de las unidades, las decenas, las centenas, unidades de millar. Pero yo cuando trabajo con niños que van de primer grado, en todo caso voy a utilizar esto para taparlo, solamente debo trabajar así, con unidad y decena solamente. ¿Sí? ¿Me escuchan, Miss? Con unidad y decena. Entonces, cuando yo voy a construir el número para que el niño pueda internalizar primero lo que significa la unidad, yo debo empezar colocando aquí materiales. Puedo colocar botoncitos, puedo utilizar las regletas, puedo utilizar base 10, puedo utilizar bloques. Si el niño me manipula, primero entiende qué significa 1, que es una unidad, porque cuando yo enseño 2, no solamente debo decirle que se llama 2, sino 2 unidades. Cuando yo enseño el 3, 3 unidades. Entonces, debo empezar por la construcción del número. Hay algunos juegos didácticos también que, claro, en algún momento de repente podría compartirles para que el niño pueda sentirse motivado y no, porque mire usted, si el niño no logra, usted está ahí que trabaja, pero no entiende, no comprende, no aprende a escribir el número, no lo va a aprender. Para que ese niño pueda comprenderlo, usted tiene que utilizar alguna actividad lúdica. Y empiece con todos por la construcción del número 1. El 0 lo enseñamos al final, del 1 al 9. Una vez que han aprendido, han entendido por qué es 9, por qué es 1, por qué es 3, recién yo paso a escribir estos números
pero a través de actividades lúdicas. Y lo otro, con respecto a la construcción de las figuras geométricas, tendrían que tener mucho material, en este caso los bloques lógicos también, para hacer construcciones recortables, de tal manera que yo le presento triángulos y cuadrados para que me armen figuras. Los niños me pueden construir un payasito, una torre, un edificio, un avión, un barco, etc. Entonces, cuando ellos me construyen un barco, el niño que tiene problemas, y le digo, mira, ¿y qué figuras? ¿Qué has empleado? He empleado 5 triángulos, he utilizado 2 cuadrados, porque él mismo se va a esforzar en recordar lo que está utilizando para la construcción de lo que ama. De repente ama un avión, dice, para hacer el alita de acá del avión, o para hacer adentro el cuerpo, yo utilicé cuadrados, o he utilizado este rombo. Entonces, a través de la construcción de lo que a él le gusta, si mi aprendizaje apunta a los intereses del estudiante, ese aprendizaje va a ser significativo. Si no está de acuerdo con los intereses del estudiante, entonces no va a dar, como que va a pasar y va a decir, pero bueno, yo sencillamente no entiendo, no quiero, no puedo, porque el niño se siente limitaciones, se siente limitado. Y usted debe de buscar actividades lúdicas que enriquezcan el conocimiento de su niño. En este caso es un pequeñito, y aparte si tiene que realizar actividades extras fuera de horario de clase, porque no hay otra manera de que él pueda internalizar este conocimiento. Bien, muchas gracias, profesora. Ahora vamos a dar la oportunidad, aquí tenemos un profesor Johnny, buenas noches. Profesor Johnny. Hola. Profesor Johnny, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Desde dónde se conecta? Profesor Johnny. Hola. Profesor, le escuchamos. ¿Desde dónde se conecta? Acá Tumas y acá Reza. Tiene dificultades con el micrófono. Vamos a pasar con la profesora Natalia Romero. Profesora Natalia, buenas noches. Profesor Pedro, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está, profesor Pedro? ¿Desde dónde se conecta? Estoy bien, me conecto de acá del sur de Chile. Chile, gracias, profesor, por participar. Profesor, en su experiencia, ¿ha tenido alguna dificultad en la enseñanza de la geometría? ¿Alguna dificultad, alguna consulta que tenga para la profesora Melba? La verdad es que la consulta mía para la profesora es más bien cuál sería una secuencia didáctica para explicar algún concepto geométrico. ¿Qué secuencia didáctica nos recomendaría ella? La secuencia didáctica para aplicar un concepto geométrico. Perfecto. Claro. Entonces, cuando yo mencionaba los procesos didácticos para la enseñanza de la matemática, esa misma secuencia le da resultados en la enseñanza de un cuerpo geométrico. Esa misma secuencia. Partiendo de la familiarización de un problema, por eso es que mi enfoque, lo que yo recomiendo es la resolución de problemas. Todo parte de la resolución de problemas. Y si yo planteo a través de un problema y aplico mis procesos didácticos, le aseguro que su alumno va a internalizar bien el conocimiento y va a ser capaz de plantear otras situaciones parecidas a las que yo planteé, donde tenga que ver con figuras geométricas. Muy bien. Tenemos algunas preguntas aquí que han surgido en el chat, profesora, voy a leerlas rápidamente. Claro. Está aquí, disculpe. La profesora Daniela Garabaglia dice, he planificado el repaso de figuras geométricas en la huerta escolar, con el armado de diferentes canteros y formas, involucrando a los padres al crecer nuestra huerta, tendremos figuras coloridas y llenas de vida. Comentario de la profesora Daniela. Genial, muy, muy creativa la maestra. Vale resaltar esta iniciativa de ella, muy, muy creativa. Cuando nosotros queremos afianzar el tema de las figuras geométricas, lo podemos aplicar en todo contexto de nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, ella lo está aplicando a los huertos, y qué bien, qué fabuloso, qué muy bien
Aplausos para la maestra porque es una de las estrategias que ayudan a internalizar el conocimiento. Bien, aquí hay otro comentario. La profesora Mariela Salvi dice, comento que mi experiencia con el geoplano fue muy buena, lo usé en primer grado y aparte de las figuras geométricas, los niños comenzaron a realizar exploraciones y terminaron armando diferentes letras del abecedario. Sí, es un material muy motivador para los niños. Sí, Mariela le comento, Salvi. de repente ahí, de veras, gracias por el aporte a la maestra Mariela. Eso es muy bueno, no solamente para la matemática, sino también para otras áreas. Vuelvo a decir que la matemática no está sola, la matemática se integra con otras áreas. Cuando yo menciono los procesos didácticos y hablo de la familiarización con el problema, estoy hablando de comprensión del problema. Es por eso que la comprensión de textos está dentro de la matemática. Entonces, cuando yo no solamente enseño comprensión de textos en comunicación, o en ciencia, o en sociales, etcétera, yo también enseño comprensión de textos en la matemática. Y que tal comprensión que me permite encontrar la respuesta a una problemática. Muy bien. Tenemos aquí otra pregunta de la profesora Valeria Lemus. Dice, ¿existe algún material didáctico para la enseñanza de las transformaciones isométricas? Que yo sepa, existe. Pero ahora yo no lo tengo. Yo no tengo de ese tipo de material, pero sé que existe material. Sé que existe, habrá que investigar un poquito. Yo personalmente no tengo mucho material para eso, pero sí sé que existe. Bien. Aquí, la profesora Shirley del Pilar Ordinola de la Unión Peruana del Sur dice, ¿qué estrategias puedo utilizar para enseñar los contenidos abstractos en la geometría? La estrategia que le va a dar resultado para un contenido abstracto es la manipulación de material concreto. Manipulación de material concreto. Vuelvo a los modelos matemáticos, desde el vivencial hasta el simbólico. Porque si yo no hago esa parte concreta, lo que es pictórico, lo que es gráfico, y llego al simbólico, nunca voy a poder entenderla. Todo lo abstracto se resuelve con lo concreto. Muy bien. Esperamos que haya sido resuelta la pregunta. Profesora Shirley, sí. Si no, puede volver a preguntar. Claro. Acá tenemos otra pregunta de la profesora Viviana Canales desde Uruguay. Dice, aquí en Uruguay, para trabajar geometría se recomienda comenzar con las figuras geométricas en el espacio, cuerpos geométricos, antes que figuras geométricas en el plano. Profesora Melba, ¿qué recomienda usted? Esa es la experiencia que ellos tienen allá, las figuras geométricas en el espacio y luego en el plano. Pues hacen muy bien, porque si mi alumno sabe ubicar en el espacio, identifica en el espacio, o se ubica él en el espacio, vivencia en el espacio, pues le va a dar mejores resultados para llevarlo a las figuras geométricas planas, porque ya lo experimentó, ya lo vivenció y luego lleva la parte práctica. Está muy, muy bueno lo que hacen allá y eso sería una de las recomendaciones también para nosotros. Muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta? En todo caso, pasaremos a la explicación. Aquí otra pregunta. La profesora Luzmila Elizabeth, ¿cómo puedo iniciar para hacer el uso del transportador? Oh, sí. Para poder utilizar el uso del transportador hay que, los primeros grados son básicos y debemos de utilizar empezar de una manera muy práctica. No puedo mostrarlo ahora de una manera práctica. Coger 2 lápices, una tira de papel para que mis niños puedan empezar con el uso del transportador. Si me permiten unos segundos, por favor. Yo tengo aquí esto, entonces de una manera práctica puedo hacer lo siguiente. Yo tengo aquí un papel, ubico aquí al centro, ubico un punto, voy a ubicar un punto. Quiero demostrarlo a ver si es que pueden visualizar para poder iniciar en el uso del transportador. Voy a colocar acá un punto
Claro que esto no tiene medida, esto es de manera empírica. Cuando yo ya quiero darle una medida, debo de utilizar una regla para poder fijar los centímetros. Voy a colocar allí. Coloco con mi mano izquierda, sostengo el lápiz y con la mano derecha coloco el otro lápiz o lapicero que voy a utilizar y voy a ir dando vuelta de tal manera que yo voy a construir para empezar un círculo. Y un círculo que cualquiera que observa diría que yo he utilizado un transportador para poder realizar esta figura. Oh, creo que no avanza mucho aquí. A ver. Eso. Lo que yo he formado aquí, tengo la imagen de un círculo. He cogido dos lápices. Uno es centrado en la parte, he colocado en la parte céntrica y el otro al costado, de tal manera que he ido girando. De esta manera yo puedo dar inicio al uso del transportador, de tal forma que yo sostengo la parte y voy girando para formar las figuras de acuerdo al radio y al diámetro que deseas. Esa es una forma muy práctica de iniciar en el uso del transportador. Aquí hay otra pregunta, dice profesora Viviana Canales. ¿El transportador es el compás? Oh, tiene mucha razón. Una confusión de mi parte al utilizar el transportador y el compás. Nosotros tenemos un compás que nos sirve para formar figuras, para hacer un círculo o esferas. Cuando yo tengo un transportador, necesariamente debo de ir aquí. Utilizo mi recta numérica. Esto es fundamental en los primeros grados para poder enseñar a utilizar una regla. ¿Por qué? Yo cierro aquí con una flecha para que mis alumnos puedan empezar a usar un transportador de manera grande. Debe ser en tamaño grande para poder ubicarse y saber que desde este espacio hasta el 1 ya hay 1 centímetro. De tal manera colocar mi punto central y empezar a contar considerando el 0. Empezando desde el 0, 1, 2, no empezando del 1, sino desde el 0. Esa sería la recomendación que tengo para el transportador. Otra pregunta. Dice aquí, solo para aclarar. Ajá. Terminología. ¿Se dice círculo o circunferencia? La circunferencia. Circunferencia. Ese es el término adecuado. Circunferencia. Aquí la profesora Jessica Hurtado menciona, profesora, ¿será posible una clase con los procesos didácticos de geometría? Claro, sí es posible. Sí es posible. Me está preguntando si es posible desarrollar una clase de geometría utilizando procesos didácticos. Sí es posible. Muy bien, entonces, profesora Melba, ahí tenemos el desafío de grabar entonces para nuestros maestros una clase completa con los procesos didácticos. Perfecto, no habría problema. Yo les preparo la clase y voy desarrollando, aplicando procesos didácticos de tal manera que nuestros colegas que puedan visualizar el video de repente puedan ver la experiencia, cómo yo lo desarrollo y así enriquecer con lo que ellos conocen también. Muy bien. El profesor Raúl Terrones hace la siguiente pregunta. ¿Se debería tener un panel temático para cada grado? Cierto. Cuando nosotros hablamos de un panel temático, bueno, empezamos un poquito a hablar sobre lo que es la planificación, el diseño curricular nacional. Nosotros sabemos que trabajamos con competencias, con capacidades y tenemos desempeños. Los desempeños generales, del desempeño general, nosotros tenemos que trabajar el desempeño precisado. ¿Qué encontramos en el desempeño precisado? Está el contenido, está el título de mi sesión a trabajar. Entonces, si yo trabajo anticipadamente, hago
hago mi precisación de desempeños, entonces ya tengo mis contenidos, mi lista de temas a desarrollar en tal o cual área. Es necesario trabajar de desempeños precisados. De un desempeño general yo puedo sacar desempeños precisados. Muy bien. Perfecto. Terminamos con un último comentario aquí del profesor Gabriel Paco. Para alimentar el aprendizaje de mis niños, yo les hago jugar dibujando figuras geométricas en la losa deportiva. Ejemplo, solo se salvan los que están en los triángulos, los demás son descalificados. ¿Eso está bien? El detalle es que, bueno, de acuerdo, usted sabe que para realizar una actividad lúdica, cualquiera que fuese, hay que dejar en claro las reglas de juego. Entonces, si dentro de las reglas de juego se dijo, pues bueno, los que no están son descalificados, aun cuando esa palabrita descalificado automáticamente genera en el alumno un malestar emocional, desánimo. Entonces, lo ideal sería, bueno, si es que todos están de acuerdo con las reglas de juego, ¿a qué se están sometiendo? Pues magnífico, no hay ningún problema, pero siempre hay que tener cuidado. No todos los estudiantes responden lo mismo a las actividades que se le presentan, recordando que los compañeritos muchas veces son los mismos que acusan, señalan, pues diríamos hacen bullying a sus otros compañeros. De repente aquí para poder complementar, sería bueno recordar que cuando yo tengo que reforzar figuras geométricas, mis alumnos deben de realizar actividades prácticas en el patio, sumándome al comentario, a la pregunta del profesor. De repente yo puedo hacer figuras grandes utilizando cinta de colores y mis chicos pueden caminar alrededor del cuadrado si yo estoy tratando de internalizar el contenido del cuadrado. Y si yo estoy tratando de internalizar el contenido del triángulo, igualmente ellos pueden pasar o pueden colocar cuerdas alrededor. Niños ubicados en los vértices y los demás ayudando. Es una forma también como complementar el aprendizaje de las figuras geométricas. Muy bien. Gracias, profesora Melba. Tenemos dos últimas participaciones para pasar a la actividad evaluada. La profesora Ángela Carolina Rupani menciona, dice, profesora, buenas noches, quisiera consultar lo siguiente. Sobre las estrategias que se pueden utilizar en segundo grado. Yo he trabajado haciendo maquetas con cajitas, tapitas, etcétera. ¿Será que está bien o me puede dar una otra sugerencia? Sí, está muy bien. Si trabajamos en segundo grado con cajitas, está perfecto porque se hacen maquetas con cajitas y las cajitas que utilizan no solamente son cuadradas, algunas son rectangulares, de repente algunas tienen la forma de triángulo. También de repente tenemos otro tipo de cajas de formas, ¿no? Es posible hacerlo eso y va a ayudar mucho a los estudiantes porque ellos lo van a construir, de repente ellos lo van a pintar, ellos van a ubicarlos, un cuadrado que está más distante a un rectángulo o a un triángulo, de repente se hace una maqueta de una ciudad donde el parque tiene la forma triangular o la forma rectangular. Entonces, son estrategias que van a ayudar a internalizar el conocimiento. Última pregunta. Tenemos aquí a la profesora Norma Valentina Canepa. Dice, ¿el uso del tangram y el modelado es adecuado en la enseñanza de la geometría? Sí, muy adecuado. Es muy adecuado. Es una muy buena estrategia. Bien. Porque no solamente cuando hablamos del modelado, ayuda a desarrollar, ayuda a mejorar la coordinación motora fina. Y si nosotros hablamos el origami, la técnica del origami para poder afianzar los conocimientos sobre la geometría, es fabuloso utilizar la técnica del origami. Es muy fabulosa esa técnica, como estrategia le va a dar muy buenos resultados, porque para trabajar un origami hay que hacer los dobleces perfectos, las líneas tienen que quedar perfectas, y si el alumno no hace un buen doblado,
Entonces la figura no le sale bien, y como no le sale bien, el niño tiene que ser perseverante hasta conseguir una figura perfecta, de tal manera que le dé la idea de un triángulo o de un cuadrado o de un rectángulo, según sea el caso de que se esté trabajando. Muy bien. Gracias, profesora Melba. Gracias, apreciados participantes, apreciados docentes, por conectarse en nuestra primera videoconferencia. Sé que las preguntas son muchas, el tema de geometría es amplio, las estrategias varían, los recursos que se pueden utilizar también. Es por ello que nosotros, con el permiso de la profesora Melba Hernández, estamos compartiendo su contacto para que ustedes de manera personal puedan contactar a través de internet, y la profesora muy dispuesta para poder orientarnos a toda la red de la División Sudamericana. Bueno, no en cualquier momento, ¿no? En un horario adecuado podemos hacer las consultas, ¿sí? La profesora podrá compartir directamente algunos materiales, experiencias, ¿sí? Ustedes pueden intercambiar también alguna anécdota que lleva con respecto al curso de geometría también. Muchos de los materiales que acaba de mencionar la profesora ya están en la plataforma. Yo acabo de ingresar a la plataforma hace unos instantes y solamente he visto que 53 personas han visualizado los videos, y hay 4 videos que la profesora ha grabado, así que los invito a visualizar 4 videos que ya están en la plataforma, además de enlaces web, ¿sí? Por favor, revisen esos materiales, y si tienen más consultas, acabo de compartirles los datos de la profesora. Profesora Melba, vamos a pasar ahora a la parte de la explicación de la actividad evaluada. Muchos de los maestros están confundidos, tienen que subir una actividad a la plataforma, es un documento, es un video lo que tienen que subir, o son ambos. ¿Qué es lo que tienen que hacer, profesora, en esta actividad? Bueno, voy a explicar un poquito. Dice: la actividad individual es la propuesta de habilidades para desarrollar en la geometría. ¿Cuál es la descripción de la actividad? Teniendo en cuenta las tareas de conceptualización, investigación y demostración que se propongan a los alumnos, las habilidades básicas por desarrollar en las clases de geometría son las habilidades visuales, habilidades de comunicación, habilidades de dibujo, habilidades lógicas o de reforzamiento y de aplicación o transferencia. Deben presentar un ejemplo para cada habilidad básica. Usa material concreto. Quiero decir que tenemos que hacer un video y también el documento donde nosotros estamos plasmando cada una de las habilidades que aquí se están solicitando. No sé si alguna inquietud más. Sí, tienen que presentar los dos. Es el video más el documento de donde van a plasmar lo que ellos van a presentar en su documento, la parte descriptiva. Perfecto. Entonces usted, profesora, va a compartir una pequeña plantilla para que nuestros maestros puedan descargar la plantilla y en la plantilla trabajar su propuesta. Así es. Y en la propuesta es colocar el link del video que han producido, ¿cierto? Sí, así es. Posteriormente yo estaré compartiendo esa plantilla de tal modo que podamos recibir el trabajo y el aporte de cada uno de los maestros. Vamos a nosotros entonces acá hay algunas preguntas. Tenemos que grabar un video, ¿sí? Tenemos que grabar un video para los alumnos. La respuesta es, nosotros recomendamos que ustedes puedan utilizar quizás algunos, no necesariamente tienen que ser los estudiantes, por derecho de exposición de nuestros niños. Pueden grabar con los estudiantes, solo si tienen el permiso de algunos padres. Ustedes pueden tomar pueden pedir, solicitar el permiso de algunos padres para que les autorice grabar con sus niños. No pueden grabar con 2 niños, con 3, no necesariamente. O también pueden utilizar, si es que tienen algún vecino en casa donde viven, invitar a 3 niñitos y desarrollar alguna actividad, ¿sí? Siempre tenemos que cuidar esa parte. No podemos grabar en clase, solo si tenemos la autorización del director, de algún padre de familia, ¿no? Con 2 niños. Yo creo, profesora Melba,
que sí es posible grabar con 2, 3 alumnos, ¿verdad? Sí, es posible para evitar las complicaciones, es posible con 2 o 3 niños para poder ver cómo es que el niño cómo está aplicando, cómo está desarrollando esta actividad. No se requiere de un número mayor, con 2 o 3 es suficiente. Perfecto. Entonces, nosotros vamos a detallar las actividades. Una vez más, los invitamos a participar en la plataforma. Aquellos docentes que no han necesariamente con los niños, se recomienda, profesora Melba, que ellos puedan grabar con niños de la edad que se recomienda, ¿no? 4º, 5º y 6º, o quizás también menores, pero que sean pues con autorización, ¿no? Ahora, muy bien, Renzo, veo que a través del chat están solicitando compartir algunas plantillas, algunos materiales. No habría problema, en todo caso, bajo su coordinación de usted, podríamos hacer llegar algunos materiales que tenemos. Sí, están solicitando justamente el PDF que acaba de compartir usted. Sí, acá lo tengo. Sí, eso lo voy a subir a la plataforma para que lo tengan. Excelente, entonces, excelente. Bien, profesora, ¿algún último comentario? Hemos enviado a todos los participantes sus accesos, esperamos que usted pueda atenderlos de manera personalizada. Tenemos, recordando que participantes de Chile, Argentina, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Bolivia y también de Perú. ¿Algún último mensaje, profesora? Sí. Lo que quiero manifestar a cada uno de mis colegas que están inmersos en el quehacer educativo tal como yo, animarlos a seguir investigando, a seguir profundizando, a seguir explorando, buscando nuevas estrategias de tal manera que nuestros alumnos se sientan identificados con la clase que cada día les presentamos. Agradecerles por el tiempo, por la disposición, por las preguntas y pedirles disculpas por el error en la terminología utilizada con respecto al círculo y circunferencia. Ustedes estaban en lo cierto. Gracias a Dios, gracias a Renzo también por esta oportunidad que nos das. Y además invitarlos de repente a formar parte, para los que están aquí en Perú o en otros países, a formar parte de nuestra Facultad de Educación. Estamos con las puertas abiertas para nuestra admisión 2018. Gustosamente estaríamos para recibirlos en nuestras especialidades o niveles de inicial primaria, lingüística e inglés, musical y artes, educación física o una carrera del futuro. Gustosamente para servirlos y en nombre de nuestro decano, el doctor Moisés Díaz Pinedo, agradecer la confianza que nos están brindando. Gracias, profesora Melba. Una vez más, gracias, apreciados participantes. Profesora, aquí surgen algunas preguntas que están haciendo los participantes. Me parece muy interesante, todo depende de usted. Ellos sugieren realizar el video, grabar entre los docentes de matemática, hacer una clase, simular una clase modelo y presentar el video que ellos pueden grabar. No sé qué opina usted, profesora. Sí, puede ser, no hay problema. ¿Sabe por qué le digo? O sea, entre ellos podrían hacerlo, porque lo que nosotros queremos ver es cómo entienden, cómo aplican o cómo desarrollan las habilidades básicas. Si lo hacen entre ellos, magnífico, no tendríamos ningún problema. Si lo hacen con niños, también. En los dos niveles vamos a poder observar el aporte que los maestros tienen. Excelente. Entonces, queda entonces la actividad evaluada flexible, abierta, pueden aplicarlo tanto con niños o también entre colegas. ¿Sí? Así es, cualquiera de las dos opciones. Sí, vamos a nosotros a colocar una fecha límite en la plataforma, ustedes van a poder ingresar y subir su trabajo. Una vez más les pido de corazón que ingresen a la plataforma, visualicemos los recursos, descarguemos los materiales que están ahí. Profesor, ¿cómo hago para descargar el video que está en la plataforma? Descárgalo, solamente es hacer clic derecho en el video y te redireccionará donde está alojado el video de YouTube. ¿Está bien? Así es. Para terminar, vamos a hacer una oración. Voy a pedir a la profesora Melba que pueda terminar con una oración. Y todos los participantes que hayan tenido dificultad de acceso a la plataforma en esta semana, no hayan rendido su evaluación de entrada y no hayan participado en el foro, porque ya se cerró, ya venció, por favor, terminando la oración de la profesora Melba, nos vamos a quedar
para que yo personalmente ayude uno por uno hasta que todos tengan acceso a la plataforma. Es mi deber, queremos que todos puedan participar. Nos vemos el siguiente lunes, ¿sí?, con el tema de números naturales y operaciones. Esta vez, nuestra especialista está en Argentina, así que ella es autora del libro de ACES, si no me equivoco, +5. Así que vamos a esperarlos a todos ustedes. Pueden invitar a algunos colegas a participar, ¿sí?, en la videoconferencia, y una vez más, por favor, ingresen a la plataforma. Profesora Melba, termine con una oración, por favor. ¿Cómo no? Oremos. Gracias te damos, querido Padre, por la bendición de la vida que tú nos concedes. Gracias, Señor, porque has permitido que podamos contactarnos con nuestros amigos, colegas de nuestro país y también de otros países. Te ruego, mi buen Dios, que tú nos otorgues la sabiduría necesaria, el entendimiento necesario y sobre todo, Señor, pongas en cada corazón el deseo y la voluntad de poder hacer las cosas cada vez mejor. Bendice la tarea que cada uno realiza, bendice a su familia y bendice la tarea que Renzo está cumpliendo en esta oportunidad. Acompáñanos durante esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, profesora Melba. Gracias por participar. A ustedes. Gracias, docentes. Comparto una vez más a través del chat los contactos de la profesora Melba para que ustedes puedan preguntar de manera personal y solicitar alguna asesoría. ¿Sí? Profesora Melba, antes de que se vaya, acaba de hacer una pregunta. Usted tiene los materiales que acaba de mostrar, las tablitas que acaba de mostrar, usted las tiene en digital, nos puede compartir para nosotros aquí desde la División Sudamericana, realizar un pequeño diseño y ponerlo a disposición de los docentes para que ellos lo impriman y puedan ellos quizás reutilizar ese material, ¿no? Porque yo vi esos materiales muy interesantes, profesora. ¿Es posible? Es una pregunta de unos docentes. Profesora. Hola. Profesora Melba. Bueno, parece que la profesora ya desconectó el micrófono, así que queda pendiente eso. Yo voy a... Muy bien. Listo, apreciados docentes, estamos listos para poder ayudarles a continuación. Viviana. Sí, al finalizar el evento les van a aparecer dos ventanitas para registrar su asistencia, sí. Profesora Fiorella, gracias. Con relación al foro, mucho amor, felicidad, para ti. Idiomas.